Ok, muy buenas tardes a todos los asistentes. En nombre de la Universidad del Paraíso, la Escuela de Gestión en Turismo y Cultura, les damos la más cordial bienvenida a esta charla, que hoy día tenemos un tema muy especial y muy particular. Y voy a antes de decirles el tema, quiero presentarles a los expositores del día de hoy. Tenemos a Daniel Malfanti, que es ingeniero naval, director de Tamarugo Dive y el primer reexplorador, se podría decir, o redescubridor del submarino Flag que vamos a tener en la charla hoy día, ahora en este minuto. Gracias, Daniel, por estar acá, te agradecemos tu disposición. Y por otra parte, Ernesto Gómez, que es director del Centro de Estudios Oceánicos de la Universidad del Paraíso, académico de la Escuela de Gestión en Turismo y Cultura, y que también es parte de esta charla que se denomina 1866, Carl Flagg y su máquina infernal, y que es la historia del primer submarino operativo construido en Valparaíso. Así que quiero darle las gracias a ambos por participar de esta charla y desearles la mejor charla posible, y esperamos que nos podamos sorprender de todas las historias que nos van a contar y lo que nos van a mostrar. Así que muchas gracias y los dejo para su charla. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, en realidad vamos a tener que hacer otras charlas porque en Valparaíso hay varios submarinos, hay varias historias respecto a submarinos, incluso hay un libro muy interesante. Daniel, gracias por acompañarnos. Tú fuiste una de las personas que les tocó participar con la iniciativa de Juan Enrique Benítez, que fue el gestor original, ¿no es cierto?, de la rebúsqueda del submarino Flag en Valparaíso, que se hundió trágicamente en 1866. Y a ti te correspondió dirigir, ¿no es cierto?, desde la Armada la rebúsqueda. Esa es una experiencia notable. Entonces, esta pequeña conferencia que vamos a dar hoy día la vamos a dividir en tres partes. La primera la vamos a referir a lo que es la historia del submarino, cómo se originó, por qué se fabricó en Valparaíso, cuál fue la iniciativa. Luego, Daniel nos va a contar yo creo que una historia bien importante y desconocida, que es cómo fue ese proceso de buscar nuevamente el submarino en la bahía de Valparaíso. Y luego queremos contarles también la tercera parte respecto de cómo poner en valor toda esta historia y los esfuerzos que estamos haciendo como universidad en conjunto con la Armada y la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile para que toda esta historia esté accesible y la pueda conocer nuestra comunidad, particularmente los jóvenes, los niños y en general toda la comunidad, no hay que dejar a nadie afuera, y cuál es la estrategia que estamos llevando a cabo para que toda esta historia la podamos tener disponible, accesible, para toda la comunidad de Valparaíso, de la región y por supuesto del país. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día, particularmente a Daniel, un explorador que tiene mucha, en realidad tiene mucha anécdota y mucha historia para contarnos, y agradecer tu tiempo, así que vamos a partir con la primera parte de esta conferencia, coloquio o conversación, como quieran llamarlo, de manera que conozcamos un poquito la historia y lo que significó ir detrás de este submarino desaparecido. Daniel, gracias por acompañarnos. Okay. Bien, ¿partes tú en esto o...? Parte, sí, dale, para que partamos por la historia. Perfecto, voy aquí a la pantalla. ¿En esto me confirmas que se ve la pantalla, por favor? Sí, estaba perfecto. Bueno, vamos a partir haciendo un conversatorio, ¿ya?, sobre esta máquina infernal. Nosotros la denominamos el submarino Flag, pero con los nombres de acuerdo a la época. El nombre correcto, como era conocido, era la máquina infernal. Yo he puesto acá la fecha 27 de abril de 1866. Podría haber hablado del 21 de abril. Pero entre el 21 y el 27 de abril navega en forma exitosa, ya, el submarino Carl Flagg, ya, en la bahía de Valparaíso. Y hasta el día de hoy, ya, vamos a poder ver el presente. ¿Qué es lo que ha pasado con este submarino? Para esto nos tenemos que remontar a un Valparaíso antiguo. Esta es una carta náutica de 1838, el puerto de Valparaíso. Esta era la ciudad de Valparaíso, era algo pequeña en esos años, el Almendral, ya había crecido ya algo, y aquí se van a desarrollar hechos que van a ser notables y muy importantes.
Esta ciudad, en el siglo XIX, ya era la ciudad más cosmopolita de la época. ¿Ya? Era la puerta al Pacífico, la puerta a recorrer el resto del mundo. Este es un plano de la ciudad de Valparaíso ya en 1897. La ciudad ha crecido, es un poco después de los acontecimientos, pero nos podemos dar cuenta de que esta ciudad era una ciudad importante, una ciudad relevante, con personas de todas partes del mundo. ¿Ya? Tenía un puerto único, tenía diques que permitían reparar las naves, era de fácil acceso, tenía agua, tenía víveres. Eso transforma la ciudad en un elemento único. Pero Chile, para esos años, en este puerto que se ve aquí, una foto un poquito posterior a la época de 1866, era un puerto no protegido, con muchas naves, pero era un puerto que no tenía ningún sistema de protección. Es así que Chile entra en un conflicto, en una guerra con España, por diversos motivos, y el puerto, la ciudad, se ve sometida a un bloqueo a contar de septiembre de 1865. Este bloqueo afecta el comercio, afecta la tranquilidad de la ciudad, obviamente afecta al país, y genera reacciones de defensa de Chile. Chile no tenía una armada bien constituida hasta hace 2 años, tenía algún par de buques de pequeña importancia, y España tenía una de las escuadras más poderosas y va a bloquear el puerto. Y ahí nace la necesidad de intentar romper este bloqueo. Y en la necesidad de intentar romper este bloqueo, poder abrir las puertas, el gobierno de Chile solicita crear algún tipo de elemento que permita destruir, neutralizar o romper el bloqueo. Es así que un ingeniero alemán, que había llegado hace unos años a Valparaíso, va a desarrollar lo que nosotros conocemos como el submarino Flak o la máquina infernal. Esta es una de las fotografías de la época. Aquí está Karl Flak, un hombre aproximadamente 1,80 m. Aquí está su hijo, August. Acá vamos a ver un cañón que va a ser parte del submarino Flak. Karl Flak va a ser un ingeniero que va a trabajar en la Maestranza Caledonia, que va a estar en la ciudad de Valparaíso, y que va a ser parte importante en el diseño de esto, que va a terminar desarrollándose en lo que son los arsenales de marina, que están físicamente hoy día donde está la imprenta de la Armada. ¿Ya? Esta ubicación ya es del puerto, podemos ver, aquí está el dique de Santiago de Valparaíso, que existían en la época. Aquí a mi izquierda, si ustedes ven, ¿se ve el cursor en esto? Sí, correcto, sé ¿Ya? Acá, perfectamente. en esa época este muelle no existía, el muelle fiscal, pero en este sector de acá estaban los arsenales de marina, y aquí se construyó el submarino de Karl Flak. De acá se va a botar en este sector al agua. Todo esto bajo la mirada de la escuadra española. Bajo la atenta mirada del almirante, van a intentar generar instrucciones para que esto no se continúe, no se realice, pero la Marina de Guerra va a continuar trabajando en el submarino Karl Flak. Y el día 27 de abril va a salir a navegar, va a sumergirse este submarino y va a poder disparar a aproximadamente 1.000 metros de distancia de costa. Estas pruebas las van a hacer cuando la escuadra española no está en el puerto. ¿Y por qué no va a estar en el puerto? Porque anteriormente va a haber efectuado un bombardeo a la ciudad, que a pesar de los intentos que tenía el gobierno de Chile, igual va a suceder. Hace estas pruebas esperando que cuando vuelva la escuadra española que había zarpado el Callao, poder reaccionar con su submarino. Lamentablemente, va a suceder un hecho triste el día 3 de mayo. En una prueba que intentan realizar, el submarino se va a sumergir en la bahía del Paraíso con 11 o 14 hombres. No está claro la cantidad exacta, pero en base a los antecedentes estamos hablando que se estarían embarcando entre 11 a 14 personas.
entre ellas el carpintero Pulgar, algunos franceses, italianos, otros chilenos, todas personas inmigrantes que eran parte de la ciudad de Valparaíso. Se va a sumergir, y aquí está el HMS Leander, que esta es una aventura de este buque, un buque inglés, va a ver las maniobras de este submarino y se va a percatar junto a otros barcos que el submarino se sumerge ese día 3 de mayo en la mañana y no vuelve a aflorar, no vuelve a superficie. Va a iniciar una operación de rescate del submarino, lo va a localizar, va a dejar escrito cómo queda el submarino, va a describir la zona y durante una semana va a trabajar con sus buceadores para rescatar el submarino. Hace 3 intentos para llevarlo a superficie. En los 3 falla. Y cuando iba a proseguir con sus maniobras, recibe las instrucciones de zarpar hacia el norte a ver en qué estaba la escuadra española, y el almirante va a escribir, dejar una nota, que ellos estiman que una vez zarpen, el pueblo de Chile va a olvidar a la tripulación de este submarino. Pero también lo que va a hacer este almirante va a ser obtener información vital de este submarino. Antes que se hundiera, había mandado a un guardia marina que va a diseñar, va a bosquejar el submarino, que va a ser el croquis que nos permita a nosotros entender cómo era. Y esos papeles los va a enviar a Reino Unido. Es así como esta ciudad de Valparaíso, este anfiteatro, que a pesar de estar mirando al mar, en sí no lo va a mirar totalmente, va a dejar en el olvido a esta máquina infernal. Va a quedar literalmente abandonada ya en la historia. Pero vamos a ver que en esta investigación hay algunos documentos de 1900. Sé fehacientemente que en 1993 un buceador que ya fallece va a intentar buscarlo, y vamos a llegar, después de un largo periodo de olvido, al año 2006, donde este camarógrafo que vemos aquí, que es Juan Enrique Benítez, va a escuchar esta historia, la va a tomar y con fondos personales y de amigos de él, va a pedirle apoyo a la Marina para que se efectúe ya una operación de búsqueda y rescate de este submarino. Eso va a ser en diciembre del año 2006. Es así como la Marina se involucra, y por medio en ese momento de los buzos tácticos. Ellos, en ese momento, voy a hablar en forma personal, yo soy designado a cargo de la faena de búsqueda, con un equipo de buzos, nosotros con el mejor espíritu, quizás no con el mejor equipamiento para hacer este tipo de buceo, pues el submarino descansa aproximadamente a 50 metros de profundidad. Vamos a iniciar una búsqueda con todos nuestros medios disponibles. Esta búsqueda va a estar asesorada en el equipo de Juan Enrique Benítez por una empresa oceanográfica, Ventos, va a estar asesorado por un arqueólogo y algún par de historiadores más. Es así que iniciamos nosotros durante una semana el recorrido y el buceo de todas las zonas posibles del puerto de Valparaíso. Se genera una primera expedición, la cual no tiene resultados positivos. Aquí vemos Juan Enrique Benítez, aquí vemos un gran amigo que nos va a acompañar siempre, que es Jorge Kitzin, ¿ya? Analizando la información. No vamos a tener datos relevantes. Es así que se detiene la primera expedición y se va a producir un reanálisis para generar una segunda expedición a comienzo del año 2007, pocos meses después. En esta segunda expedición, ya con mejor información, nuevamente los buzos tácticos van a participar, nos van a acompañar buzos voluntarios. Aquí está Pablo Zavala, un conocido fotógrafo también de buceo, y con nueva información que se va recogiendo y con mejores técnicas de buceo, finalmente se va a determinar una área acotada para buscar la posición del submarino. ¿Ya? Es así
que por medio de estos que ustedes ven que son casi palos de escoba, vamos a recorrer el fondo submarino y vamos a saber que el submarino descansa aproximadamente a 2 metros bajo el fango. Por lo tanto, se descubre un túmulo, un montículo en el fondo, y se procede a ir varillando esa área. Al ir varillando, vamos a descubrir que hay una estructura bajo el agua. Ahora bien, ¿cuáles eran las condiciones de buceo que teníamos? Esto que ustedes ven acá, esta imagen, esta foto, así buceaba, con condiciones de buceo que normalmente era visibilidad máxima 1 hasta 2 metros, a una profundidad promedio de 45 metros, 42 metros de profundidad, y teniendo a veces profundidades máximas de 60 metros. Esto va a generar que sean buceos agotadores, extenuantes, y que no todos puedan hacer. Va a generar ir mejorando el equipamiento, vamos a tener que cambiar los procedimientos, aprender a usar gases que no sabíamos usar, y así que llegamos a un día que es paradójico, el 27 de abril del año 2007. Y junto al sargento en esa época, Víctor Alvial, descendemos lo que consideramos que era el punto donde estaba el submarino. Y en ese punto vamos realmente a tocar, descubrir un artefacto. Y es ahí cuando informamos que se encuentra el submarino. Estaría bajo el fango, aproximadamente a 2 metros bajo tierra, y estaría en este esquema que el submarino no es así realmente, pero es un dibujo artístico, estaría más o menos de esta forma. Estaríamos hablando de una profundidad de 42 metros y entendiendo que el submarino estaría posado aproximadamente a los 45 metros. Posteriormente a esto, se trabaja en generar un rescate, se trabaja en generar la posibilidad de poder traer algo ya del submarino a superficie para poder analizar. Se trabaja también con la partida de salvataje de la Armada, se trabaja con otros buzos voluntarios, ¿ya?, que van a venir a ayudarnos, se crean distintos tipos de elementos, coferdam, ¿ya?, vienen otros camarógrafos a apoyarnos, se van a efectuar dragados en el sector, filmaciones y buceos que, como lo que ven en esta imagen, que van a tener una serie de complejidades, pues trabajar ya con maquinaria requiere manguera, líneas, uso de máscaras faciales y otros elementos por la profundidad. Ya la actividad se transforma en algo complejo. Y aquí se va a producir un elemento importante, pues cuando estemos trabajando en esto, vamos a el último día, cuando ya nos quedan los pocos recursos para poder seguir, vamos a tocar el submarino. Pero la embarcación va a cortar sus espías, se levanta un viento, y finalmente vamos a tener que parar las maniobras de limpiar el fondo marino, y es así que como Juan Enrique llegamos a ese día del año 2007 y tuvimos que parar la búsqueda del submarino. ¿Por qué? Se acababan los recursos, se acababa el tiempo, estaba en un lugar muy complejo, ¿ya? Nos fuimos dando cuenta que la ciudad de Valparaíso, en términos generales, no captaba muy bien esto, el apoyo también era escaso, era más bien anímico para la búsqueda, así que llegamos a una etapa que consideramos que era una etapa de agotamiento, una etapa en que faltaban los recursos, faltaba el apoyo, y hasta ahí sigue las expediciones y las exploraciones como las habíamos armado hasta ese momento. Luego vamos a hablar que se sigue esta búsqueda, este trabajo, sin el apoyo directo de nadie. Es así que el suscrito, más aquí mi amigo Juan Enrique Benítez, más Ofré, que va a ser un mariscador de la caleta Membrillo, que nos va a apoyar incondicionalmente a seguir buscando el submarino. Acá está Arturo Rojas, Ofré con su embarcación, Juan Enrique, que nos acompaña de una u otra forma. Vamos a ir buceando,
vamos a ir trabajando ya no con medios de la Armada, ni con medios de empresas, sino con una simple embarcación, elementos de pesca, vamos a ir buceando, ¿ya? Para poder determinar, poder medir el submarino. Es así que nos vamos a sumergir en esto y vamos a poder trabajar y poder medir. Vamos a entender que este montículo, esto que está bajo el fango, tenía 13 metros de eslora o largo, que es las dimensiones del submarino. Por cálculos nos daría la área que corresponde, ¿ya? Y se va a transformar así, un trabajo arduo, pesado, agotador, oscuro, ¿ya? Siempre aquí con el Catalina, ¿ya? Acá dentro de la anécdota, nos sacaron un par de veces por estar buceando en el sector, ¿ya? Nos multaron, tuvimos que pagar las multas por estar en medio de la bahía buceando. Pero era parte de lo que estábamos haciendo, ¿ya? Pero ahí entre medio logramos el apoyo nuevamente de la empresa Vento, también de otra empresa que se llama Skymarine, y logramos graficar nuevamente las áreas. Con esta gráfica pudimos determinar que hay una estructura enterrada bajo el fango que tiene 2,8 metros de diámetro y tiene 13 metros de largo, que es coincidente con el submarino y que es coincidente con los estudios de acuerdo a la posición del submarino, que sería aproximadamente en esta gráfica. Es así que vamos trabajando, ¿ya? Vamos desarrollando y seguimos explorando. Esto que ven acá ustedes, aquí estamos viendo, trabajando cómo medir, cómo poder tomar datos que nos entreguen información relevante bajo el agua, ¿ya? Un casco con luces, mucho fango, mucho sedimento, gases limitados, equipo de buceo que era muy bueno, pero que hoy día ya hay mejor, ¿ya? Y condiciones muy adversas. Estas fotografías casi todas son de Jorge Kitsin, que es el que las toma, ¿ya? Y así vamos desarrollando. En esta posición, aquí en la estaca estaría el submarino, bajo esta estaca, ¿ya? Bueno, aquí Juan Enrique, que nos acompaña, y acá nosotros, ya al término de los últimos buceos que realizamos hace varios años atrás, dejamos una bandera sobre lo que sería el submarino de Carl-Flagg, como recordatorio para volver, que es lo que pretendemos hacer ahora con otros buceadores, y en base a lo que hemos logrado hacer, lo que nos ha apoyado Ernesto junto a su grupo de asesores, y hemos seguido trabajando. Por ejemplo, viendo en esta biografía de extranjeros, descubriendo antecedentes, donde aquí habla tranquilamente de un ingeniero, ¿ya? E inventor de origen alemán que vino a Chile en calidad de ingeniero mecánico en la Fundación Caledonia. Menciona la navegación, 2 franceses, 2 chilenos, todos los textos tienen algunos datos distintos, difieren, ¿ya? Pero sabemos que el submarino se hundió un 3 de mayo, y esa fue la fecha en la cual se sumerge y nunca más aflora. ¿Por qué no aflora? Por un tema de diseño, un tema de liberación de lastre, ¿ya? ¿Y por qué? Lo vamos a ver a continuación, pero ahí vamos logrando otras cosas. Vemos que hay interés. Acá hay un pequeño dibujo, ¿ya? De lo que sería el submarino Flagg. La gente va tomando interés. Hay cuadros de artistas, hay gente que lo considera, hay gente que en Valparaíso ha pintado paredes con el Carl-Flagg. Bueno, y determinamos que este es el submarino de Carl-Flagg. Va a tener 2 hélices, 4 claraboyas por lado, una escotilla de acceso, un cañón a proa. Estos cuadraditos que se ven abajo es el lastre. Va a tener unos pequeños timones. Por dentro vamos a ver un sistema de timón, un sistema de propulsión, lastres, estanques para ingresar aire fresco al submarino. Vamos a ver que tiene un cañón en superficie que es sellado. Vamos a ver que hay un cañón a proa. Vamos a ver su escotilla de acceso, su escala, una bomba para mover el lastre, para poder desplazar el lastre, ¿ya? Y aquí estos pequeños puntitos que están abajo, el sistema de liberación del lastre, que es donde nosotros estimamos que estaba la falla del submarino, que el submarino al irse al fondo no puede liberar el lastre y se transforma de las causas, ¿ya? Para que este submarino no pueda volver a superficie.
Y así que hemos ido cada cierto tiempo al submarino, dejando este pequeño recordatorio. Y bueno, esta es la ciudad del paraíso. Entonces, cuando alguien me pregunta, Daniel, ¿qué es lo que veo? Mucha gente ve solamente las casas, no mira hacia el mar. Y lo que es peor aún, no mira lo que está bajo el mar. El submarino Carl Flagg, si ustedes ven mi cursor, estaría aproximadamente aquí, donde está la punta de mi cursor. En esta imagen, si estaríamos hablando, el submarino Carl Flagg está aquí. En esa posición se encuentra. Perfecto. Justo los 20 minutos en esto. Me pasé un minuto, para ser exacto. Oh, qué terrible, qué terrible. Bien, gracias Daniel por una tremenda síntesis entre paréntesis. Una pequeña observación. Es sumamente importante el trabajo que hizo Daniel en la reconstrucción del diseño 3D que pudieron apreciar, porque, según entiendo, corrígeme si me equivoco Daniel, los planos originales que desarrolló Carl Flagg se perdieron en el naufragio. Sí, descansan, bueno, deben estar destruidos, pero descansaban en el fondo del mar. Digamos, esa es la... Y parte de las referencias que quedaron, como bien tú dijiste, la hizo un guardiamarina de la fragata Leander, Sí. que se encontraba en la bahía en una misión de aprendizaje, digamos, sobre cómo construir un submarino. O sea, los ingleses vinieron a Chile a ver cómo se desarrollaban estas máquinas, que para la época, esto era como estar construyendo un transbordador espacial, ¿no es cierto? Porque otra cosa importante es que este proyecto fue desarrollado por un privado, podríamos decir, por un ingeniero alemán, pero fue financiado por la Armada de Chile. Entonces también aquí hay un primer modelo de gestión que es interesante y una alianza estratégica entre lo público y lo privado. También señalar como detalle al margen que todo esto ocurre antes de que Julio Verne escriba 20.000 leguas de viaje submarino, que es como el gran novelista científico o de ciencia ficción que de alguna manera anticipó el desarrollo de muchas tecnologías. Entonces en Valparaíso, antes de que Julio Verne escribiera esta tremenda novela, 20.000 leguas de viaje submarino, nosotros ya estábamos desarrollando estas tecnologías, apresurados un poco obviamente por el tema del bloqueo de España a Valparaíso, que fue, además que mundialmente fue repudiado, entre paréntesis, y el esfuerzo que hicieron ustedes posteriormente por recuperar esta memoria. Dejamos abierto la palabra para si alguno de los participantes quiere desarrollar alguna pregunta o quiere hacer alguna observación. Damos algunos minutos para que sin mayor complicación puedan levantar sus manitos digitales o abrir el micrófono para hacer alguna observación o compartir alguna consulta. En realidad, Daniel, hiciste una síntesis gigantesca, porque solo con la historia de cómo se construyó esto, las pruebas que se hicieron, hay mucha información que recopiló Daniel desde el punto de vista histórico, que es muy valiosa y, claro, por razones de tiempo del evento que tenemos programado, no se puede extender mucho. Así que, como invitamos a hacer las consultas que quieran o sus observaciones. Si no tenemos ninguna, parece que no hay ninguna, Daniel. No. Creo un poco. No. Me parece Ahí, que Felipe, hay gente que está en el chat. Felipe Hugo. Hola Felipe, gusto verte. Qué bueno que estés con Hola, ¿cómo nosotros. estás? Gracias por invitarme, la verdad, y de reconocer a grandes amigos aquí en este gran evento. Muchas gracias por invitarme. Una pregunta para Daniel que sin duda resalta. ¿Cuál fue su sensación? ¿Cómo fue su espíritu al encontrar este tremendo bicharraco? ¿Y qué probabilidades ahora con esta tecnología, con las nuevas máquinas, con el nuevo buque que tiene la Armada de Chile, que es un buque un poco más experimentado en términos tecnológicos, existe o existiera la probabilidad de rescatar este gran valor? Esa es mi pregunta. Y gracias a Daniel por la tremenda síntesis que nos hizo, porque realmente es maravilloso. Ojalá que quede alguna fuente en la que podamos poder esparcir esta información con nuestros contactos y conocidos. Muchas gracias nuevamente. Ya, Felipe. Voy a intentar responder. A ver, ¿qué se siente? Primero que nada, voy a aprovechar la parte de preguntas para poder explicar algo. Cuando parte la búsqueda del submarino Flagg, yo llego por varias anécdotas a quedar a cargo en la parte de la búsqueda.
¿ya? Queda para otra charla, como termino estando a cargo. Claro. ¿Ya? Pero digamos que cuando yo quedo a cargo, primero que nada no sabía nada de la historia del submarino Flak. Nada. Yo, en la primera expedición, la verdad que, siendo franco, a mí lo que más me atrajo era la posibilidad de poder bucear profundo. ¿Ya? Y mientras avanzan los días, aprovecho de bucear y voy aprendiendo de este submarino que no sabía nada. Como me gusta la historia, ahí hice un diplomado de historia hace muchos años, terminó la primera parte de expedición y me puse a investigar. Y obviamente como tenemos buenas bibliotecas en Valparaíso, a veces no tan visitadas, y hay buenos historiadores, entre que uno pregunta a alguien, que otros te entregan otros textos y libros, lo primero que hice fue descubrir si existía el submarino. Y obviamente descubrí que era cierto. Y después descubrí que el submarino era cierto y que había estado en el olvido y que pertenecía a la Marina de Chile. Yo en esa época era parte de la Marina, ya estoy retirado. Lo tomé como algo muy personal. Encontré inaceptable tener marinos fallecidos abandonados. Y abandonados no tanto por recuperar los cuerpos, porque bajo el mar no se van a poder recuperar, no se podrían casi recuperar, sino porque no, a pesar de no ser tangible, es intangible, podíamos traerlo con los nombres y con su historia. Así que ahí partió una investigación profunda, trabajando codo a codo con el Juan Enrique Benítez y con algunos buzos tácticos, entre ellos Víctor Alvial. No puedo dejar de mencionar a Arturo Rojas y a Jorge Kitzin, que mis partners permanentes en estas locuras. Lo buscamos. Y cuando nosotros determinamos el punto que estaba el submarino, no era el punto que decía el arqueólogo. ¿Ya? El arqueólogo estaba buscando otra cosa, que no había en el caso. Así que buceamos sin permiso, nos peleamos, se generó ese día una gran discusión, y efectivamente ese 27 de abril bajamos a bucear donde había planteado yo que estaba el submarino, y ahí estaba. ¿Ya? De ahí vinieron muchos cambios, muchas cosas, porque obviamente descender, como aquí hay una pregunta que le voy a responder al tiro, ¿qué se siente flotar en la oscuridad? La verdad que es una sensación muy extraña. Obviamente los que estábamos ahí teníamos entrenamiento para estar en actividades con poca visibilidad, pero descender profundo, con traje húmedo cuando partimos, estar una hora bajo el agua haciendo descompresión, no ver más allá de 1 metro es una sensación extraña. Flotábamos con instrumentos, hacíamos todo a ciegas y con nuestros compañeros de buceo, que ahí había otro buzo táctico Puyado, que era mi partner, y el otro era Víctor Alvial, era confiar mutuamente la espalda, como decimos nosotros, espalda con espalda, y nos cuidábamos. Y cuando detectamos dónde estaba el submarino, hicimos un hoyo bajo tierra con las manos. Al momento de mover el fango ya no se veía nada. Y obviamente que el ascenso, pudimos extraer una pieza, que finalmente terminó con el arqueólogo, fue una sensación súper especial. Cuando tú te colocas a buscar algo y encuentras ese algo, es una sensación que te satisface muy grande. Pero te diría que lo más importante es que te das cuenta después de eso que había mucho camino por hacer. ¿Ya? Uno, traer esta historia y hacerla parte de todo. Y referente a rescatarlo, se puede. Sin lugar a dudas se puede. Pero es un trabajo que requiere, además de muchos recursos, requiere muchas otras personas. No es un trabajo de tomar y sacarlo. Hay que tener un laboratorio, gente especialista y otras cosas más. Pero bueno, ahí en esto va a contar después. ¿El Cabo de Hornos, Daniel, está facultado como para eso? Perdón, el Cabo de Hornos no es un buque para esto, es un buque oceanográfico, no es un buque para buscar algo aquí bajo el fango. ¿Ya? No tiene ese fin, digamos. Y los equipos no son para eso, no sirven los equipos. Aquí se busca con otro tipo de equipo. Ok. ¿Ya? Muchas gracias, Daniel. ¿Ya? A todo esto quiero dejar otra imagen. Sigue, pregunten nomás. No, claro, ahora hay otro detalle también que no es menor, que es en qué condiciones, porque recordemos que el submarino estaba construido con estructuras de madera y planchas de fierro, claraboyas de bronce, probablemente la hélice también era de bronce, y con el paso del tiempo, a pesar de que sabemos que hay la profundidad que está, que son prácticamente 27 brazas de profundidad, hay poco oxígeno, lo cual permite que los objetos se mantengan en mejores condiciones, pero el deterioro que debe tener hoy en día debe ser muy grande,
y posiblemente, si somos optimistas, ahí Daniel, tu opinión también es importante, con suerte podríamos encontrar tal vez las claraboyas, las hélices, cañón, y alguna estructura de madera, partes de la estructura de las planchas de fierro, tal vez. A Es ver, difícil que tengamos una estructura completamente completa, digamos, o sea, que esté completa, más bien es claro, posible que queden fragmentos. la estructura, en base a lo que yo buceo en Valparaíso, naufragio similar de profundidad. Dependiendo cómo esté, vamos a encontrar obviamente una estructura, pero no es que vaya a estar perfecto ni nada, va a estar colapsado, van a haber efectos de corrosión, van a haber efectos probablemente de la vida humana, un ancla que pueda haberlo golpeado, eh, otra tipo de cosas así, ¿ya? O sea, pero sin lugar a dudas vamos a encontrar algo apreciable. Y si en el peor de los casos no se pudiese ser rescatado, podemos rescatarlo en forma intangible, ¿ya? A todo esto, yo había hecho una diapositiva acá, la compartí, esto es algo que habíamos conversado con Ernesto, solamente vamos a dejar la idea, porque después la vamos a seguir masticando, ¿ya? Que ya para el próximo año, objeto traer lo intangible, a hacerlo tangible de una otra forma, es el concurso de dibujo, ¿ya? Sobre el submarino FLAC, el mar y Valparaíso. Así que a algunos les vamos a pedir apoyo para que sean auspiciadores de este proyecto cultural, sin fines de lucro ni nada, simplemente generar el concepto de traer eso que no es tangible, traerlo de vuelta, digamos. ¿Ya? Sí, así que vamos a preparar un bonito concurso, sobre todo para que se sumen los jóvenes, los niños, y también habíamos pensado, aquí esto va para mucho, así que vamos a hacer un par de iniciativas que nos permitan compartir esta experiencia y que la comunidad conozca la historia. Voy a presentar ahora, después de todo este resumen, ¿no es cierto?, tan importante que hizo Daniel, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué esfuerzo podemos hacer ahora entre todos para que toda esta tremenda historia, valiosa, como decía Daniel, hay personas, hay héroes que son desconocidos, la tripulación, Carl Flack se sumerge con su hijo mayor, que estaba en la fotografía, también fallece, todo esto debe haber sido además un fenómeno muy dramático, ¿no?, por el tiempo que debe haber tomado el darse cuenta que te hundiste y ya no puedes volver atrás, darte cuenta que te quedan algunos minutos de vida. Además, todo este escenario debe haber sido muy dramático para las personas que fueron lentamente desapareciendo en sus últimos respiros. O sea, Voy a compartir con... Sí, Daniel, dale. ahí, por ejemplo, hicimos cálculos, por ejemplo, aproximados de cuánto tiempo podría haber permanecido la dotación atrapada, ¿ya? Llegamos a la conclusión que, imagínense que esto se hundió aproximadamente 9 de la mañana, podrían haber estado con vida aproximadamente 3 horas, entre la inconsciencia y quedarse dormido. O sea, esa dotación que estaba dentro del submarino, que se sumergió para defender la patria, para intentar defendernos, tuvo una muerte lenta, muy lenta, de aproximadamente 3 horas. Bien, estoy compartiendo la pantalla, confirma Daniel. Sí, aquí la estoy viendo perfecto. Justamente ahí tenemos la imagen de Carl Flack y su hijo mayor, Henry, antes me imagino de algunos días seguramente antes y el cañoncito posiblemente el que deben haber utilizado para instalarlo en el mismo submarino, en la parte superior. ¿Cuál es el desafío que tenemos ahora? Evidentemente, ojalá podamos hacer una nueva rebúsqueda que permita determinar si los restos que están en el montículo que Daniel y su equipo lograron determinar efectivamente corresponden o no al submarino. Recordemos también que la bahía de Valparaíso tiene una tremenda cantidad de restos de naufragio, muchos de ellos identificados y muchos no. Hay una gran cantidad, incluso algunos sobrepuestos, por lo tanto no es fácil la identificación de un objeto de estas características, que además era relativamente pequeño. Entonces, ¿en qué es lo que estamos ahora? Y invitarlos también ustedes a sumarse y a dar ideas y ayudarnos a llevar a cabo el siguiente proyecto para el rescate de la memoria de Carl Flack y su máquina infernal, lo que también debiera ser un peldaño para poder ir a una nueva rebúsqueda. Trabajando varias instituciones, como les comentaba yo, la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile, Tamarugo Day, que está representado por Daniel, M5 de Valparaíso también, la Armada,
el Centro de Estudios Oceánicos de nuestra facultad, que a mí me toca dirigir, etc. Estamos haciendo, además, no se me puede quedar en el tintero, Fernando Wilson, doctor Fernando Wilson, historiador de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos está también colaborando en todo lo que significa la investigación histórica. El esfuerzo que estamos haciendo ahora es poder llevar a cabo la construcción de una réplica, escala 1:1, del submarino FLAC, en donde las personas puedan visualizar las características descritas en el estudio y puedan aproximarse físicamente a visualizar la realidad de esta tecnología. Muy elemental, pero para la época tremendamente avanzada. Aquí hay unas imágenes que alcanzó, cuando parte el proyecto Parque Barón en Valparaíso, tuvimos la suerte de, ahí fue una triangulación de astros, como se podría decir, ¿no es cierto, Daniel? Sí. Que logramos conversar con las autoridades cuando se inaugura, se hace el lanzamiento del Parque Barón, con el intendente, con el Ministerio de Obras de Vivienda, con el presidente, y pudimos entregarle una maqueta a escala en este caso, desarrollada por Rodrigo Vázquez, un excelente modelista naval, ahí está él escondido junto al alcalde, así que tuvimos la suerte de poder lanzar la primera piedra para decirles que era necesario rescatar esta historia y ponerla en valor para la comunidad de Valparaíso, de la región y por supuesto de Chile. Así que desarrollamos una propuesta de proyecto para que en el sector Barón, aquí tenemos la imagen actual de cómo está hoy día el sector Barón. Ustedes saben que acá tenemos la Bahía de Valparaíso, el Muelle Barón, que es un lugar muy importante donde se desarrollan actividades náuticas deportivas, la bodega Simón Bolívar, el Nudo Barón, la Avenida Argentina. Entonces, el proyecto que viene ahora, en una primera fase, consiste en recuperar toda la zona que aquí se aprecia como un desierto, como un gran parque para uso público. La segunda fase consiste en recuperar la bodega Simón Bolívar, como lo mostramos en esta imagen objetivo que está aquí a la derecha. Y algún día, que aquí tenemos la gran pelea, y aquí también vamos a pedirles colaboración a ustedes, desarrollar el acceso al mar. Lamentablemente estos proyectos siempre omiten lo más importante de estos proyectos, que debería ser cómo llegamos al mar, cómo llegamos a un acceso público al mar. Entonces, el esfuerzo que vamos a hacer ahora, y conseguimos que en este recinto, en la bodega Simón Bolívar, aquí tenemos la imagen de cómo quedaría como parque, sin marina, curiosamente, que debería ser lo primero, pero es más caro. Y cómo sería la parte interior donde se van a desarrollar eventos, ferias, encuentros, centros de investigación, se busca implementar también en este lugar, de manera que efectivamente esto sea un polo de desarrollo vinculado con el mar. Aquí tenemos una planta del edificio anterior, aquí estaría el Muelle Barón, y en la gran bodega Simón Bolívar, que va desde la Avenida Argentina hasta la Avenida Francia, un espacio gigantesco, conseguimos que pudiéramos instalar esta réplica del submarino con un pequeño centro de interpretación donde se pueda entregar información de la historia. El lugar actualmente está en estas condiciones, estructuralmente está bastante bien. Esto se recupera, esto viene con un proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no es cierto?, para su futuro uso y desarrollo con la comunidad. Entonces, en este espacio nosotros conseguimos poder instalar la réplica, aquí se ve la planta, escala 1:1, de manera que esto se vuelva un polo de desarrollo. Cada vez que aquí existan actividades o desarrollemos algunos eventos, la comunidad pueda acceder a conocer esta historia. La ubicación en un corte, en una vista frontal del edificio de la bodega Simón Bolívar, queda en una muy buena localización la instalación. Aquí el Ministerio de Vivienda y Urbanismo fue muy abierto y nos apoyó mucho, particularmente el equipo de arquitectos, para que en este lugar, yo diría bastante privilegiado, podamos instalar la réplica tal como pensamos y hemos estudiado que fue. Esto, como les comento, va a ser un gran centro cívico de mucha actividad cultural, de eventos, seminarios, encuentros, etc. Por lo tanto, creemos que es un muy buen lugar para justamente poner en valor y rescatar esta historia. El trabajo que hizo Daniel de reconstrucción nos va a permitir esta construcción, la reconstrucción, tratando de ser lo más fieles posible a cómo se consideraba que podría haber estado construido este submarino.
Y acá una imagen simulada, ¿no es cierto?, de cómo quedaríamos en la bodega Simón Bolívar. La idea es que las personas puedan recorrer alrededor información histórica. En el muro trasero vamos a instalar podríamos decir, un plano, escala 1:1 del submarino, donde se va a explicar cómo funcionaba, cuáles eran sus componentes, sus partes, etc. Entonces, y además, obviamente, una página web que todo lo que nos contó Daniel lo vamos a tener que documentar y transformar, ¿no es cierto?, en información digital para que tengan acceso vía las distintas formas de conectividad que tenemos para los sitios web. Así que invitarlos también a participar en esta iniciativa. Esto es un proyecto que queremos que sea de todos. Esto nos va a permitir también generar nuevos recursos para poder seguir prospectando esta historia y llevarla al conocimiento de todas las personas, porque de alguna manera muestra la capacidad de nuestra comuna, de nuestra ciudad y de nuestros habitantes para enfrentar un desafío gigantesco y ser capaces de desarrollar una tecnología pionera en el mundo y además construirlo y hacerlo operar. Ahora también nos queda el desafío de investigar qué fue lo que ocurrió y por qué el submarino no pudo volver a aflorar. Ahí tenemos varias teorías, no sé si antes que terminemos, Daniel, quieras comentar alguna de las teorías respecto a por qué se hundió el submarino. Yo creo que sería interesante, y dejar los invitados a todos quienes nos han acompañado hoy día, agradecer a todas las personas que nos acompañaron, a invitarlos a seguir con esta iniciativa y a participar también de esta iniciativa. Daniel, si quieres comentar algo A más. ver, yo creo que el tema de la teoría por qué se falla el submarino es por un tema de lastre, de capacidad, perdón, del lastre que llevaba el submarino. No era capaz de poder extraerlo más allá de los 10 metros de profundidad. El 3 de mayo, Carl Flagg quiere bajar a 15 metros de profundidad. Y ahí estimamos que está una falla de diseño. Y lo otro que estimamos la falla es que la liberación del lastre que llevaba abajo, estos bloques de plomo, ¿ya?, o hierro, tenía un sistema de liberación que no era seguro. Ocupaba dos pines, dos ganchos para sacarlo, y en base a información que dejaron escrita en el bitácora de la fragata HMS Leander, nos dan a entender que ese mismo lastre que intentaron sacar se terminó clavando en el fondo marino. Y eso hizo que el submarino cayera al fondo de la Bahía del Paraíso y quedara enterrado y clavado. Y con eso ya no había ninguna forma que saliera. Por eso, dentro de los apuntes, cosas que obviamente no alcanzaba a explicar, pero estuvieron saliendo burbujas aproximadamente 10 horas después que se hundió el submarino. Por eso lo encontraron, sabían dónde estaba. Y eso quiere decir que obviamente el submarino estaba sellado. O sea, se fue entrando el agua lentamente y implicó que obviamente el lastre, el peso que tenía, lo dejó abajo, no lo pudieron liberar. Es un tema que obviamente hay que irse al 1866, a esa realidad de ingeniería, no al año que estamos viviendo. Hay que contextualizar. Y bajo ese contexto es una falla absolutamente razonable. Ellos estaban descubriendo. Es como cuando alguien mandaba una nave al espacio y explotaba. Esto es algo muy similar. Muy bien, Daniel. Muchas gracias por tus observaciones y por compartir tu tremenda experiencia en esta búsqueda que ojalá concluya efectivamente como queremos, que es con un reconocimiento al ingenio, a la versatilidad y a la capacidad de enfrentarse a un escenario tremendamente adverso. Felipe. Gracias. La última pregunta para Daniel, que para no irme a Wikipedia, yo sé que la debes saber. El submarino de la época, el contemporáneo en esa época, ¿había submarinos? ¿Se crearon después? ¿Cuándo viene algo factible en la historia de la humanidad que ya se consideró un submarino? El submarino Flagg es considerado un submarino porque él navega 2 veces en forma exitosa. Él navega, los antecedentes que tenemos es que entre el 27 de abril y el 2 de mayo, no voy a contar el 3, él logra navegar en forma exitosa. Y esa navegación en forma exitosa lo hace convertirse en lo que llamamos, ojo, en lo que llamamos hoy día un submarino. En esa época era una máquina infernal. Se sumergía, navegaba bajo agua, afloraba, combatía, después se hundía y arrancaba bajo agua. ¿Ya? No hablamos de permanecer largo tiempo bajo agua. El concepto de los submarinos también que tenemos hoy día, que mucha gente ve, tampoco corresponde a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial
navegaban para atacar bajo agua y después afloraban. No tenían capacidad de tomar aire bajo agua y permanecer largo tiempo. Ahora, bajo ese concepto, el submarino de Carl Flagg es el primer submarino en Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es el número del submarino? Teóricamente, como no hay antecedentes completos de todas partes, hay antecedentes que no manejamos de Rusia, que ellos también intentaron hacer, Claro. ¿ya? Podemos decir que estaría entre el 6, el 8 a nivel mundial. Entonces, en términos generales, llegamos a la conclusión con Ernesto de que íbamos a hablar que está dentro de los 10 primeros submarinos del mundo. Bajo ese contexto. ¡Wow! ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Y es el primer, y lo que sí estamos seguros es que es el primer submarino o máquina infernal de México hacia abajo, es el primero. Y sería el segundo en todo el continente americano. Muchas gracias, Daniel. Te pasaste. Muchas gracias. El primero sería el Hanley. Sí, en la el guerra primero de es Hanley. secesión. Y el Hanley, dentro de la historia que Confederación, en la guerra de la Confederación en Estados Unidos, es un submarino que se hundió 3 veces, perdió 3 dotaciones. ¿Ya? Entonces, no es que el mismo submarino, porque hay veces que dicen, no, es que hubieron 3, no. Fue el mismo submarino que se hundió 3 veces y las dotaciones, fue lo que cambiaron las dotaciones. Wow. Ese lo lograron rescatar y está hoy día, forma parte de un museo, porque se hundió en un río, entonces Sí. fue más fácil la operación de recuperación. Y hay un centro de interpretación en Estados Unidos. Y ahí lo que está... claro, perdona, está claro y viene el nombre de la dotación público. Hay 9 nombres que están claramente identificados, 9 o 10 nombres, y hay 2 nombres, o 3 nombres, perdón, que no están claros, ¿ya? Y hay 2 o 3 personas, digamos los 14, que tenemos dudas. Por eso hablamos en términos generales que son 11 o 14 personas. Dentro del antecedente, y en base a los puestos de navegación, serían 11 o 14. Entonces, en términos generales, digamos 14 personas las que descansarían a bordo del submarino. En una situación de habitabilidad extremadamente estrecha. O sea, además, yo creo que Carl Flagg pensó que iban a meter 14 personas. Y tal vez eso también puede haber sido una de las causas también de que no haya podido recuperar al sumergirse. Hay algunas crónicas que señalan que en los boteros que iban alrededor indicaban que el submarino se había hundido con mucho ángulo, muy pronunciado ángulo, y muy rápido, a diferencia de otras veces. Además llevaba una boya que entiendo, corrígeme Daniel, para ubicarlo, pero se soltó, hicieron mal el nudo, parece, un grumete ahí, y se le soltó la boya, por lo tanto se perdió el poderlo seguir. En fin, hay mucha historia, esperamos poderla documentar estructuradamente y ordenadamente, y generar toda la documentación en formato digital y compartirla, evidentemente, en este proyecto de recuperación de la memoria de Carl Flagg en Bodega Simón Bolívar. Esperamos que no más allá de 2 años, porque aquí tenemos que ir en los timings que involucra, obviamente, la recuperación del lugar de Barón, que ya partieron las obras de construcción del parque, así que ya tenemos algo importante, ya están las máquinas funcionando y la segunda fase es justamente la recuperación de la bodega Simón Bolívar. Así que los invitamos también a formar parte de esta aventura y muchas gracias por un aplauso global a todos. Muchas gracias Ernesto y Daniel, se pasaron. Sigan, no paren, eso es lo que hay que hacer, se pasaron. Y este es un proyecto, como les comento, abierto a toda la comunidad y que los que quieran y les interese participar, colaborar, sumarse, formar parte, investigar, porque también aquí hay mucho que estudiar. Nosotros estamos trabajando con ingenieros navales, el viernes tenemos una reunión con un ingeniero naval de Valdivia, justamente para discutir los problemas de ingeniería que puede haber tenido un submarino. Entonces hay mucho que aprender aquí también. Así que bueno, Daniel, un abrazo, gracias por acompañarnos, qué gusto haberte visto, Felipe, y a todas las personas que nos siguieron hoy día, y vamos a compartir también esta pequeña grabación y invitarlos a seguir investigando. Acuérdense que hay más submarinos en Valparaíso, ahí les dejamos el desafío. ¿Cuáles son los otros 2 submarinos que tenemos en la bahía? Atentos con eso. Muchas gracias a todos. Daniel. Nos vemos. Perdón, disculpa. No, simplemente recordamos que vamos a intentar
hacer el concurso de dibujo para el dibujo, próximo sí. año, así que ahí vamos a pedir apoyo para que nos ayuden a ir fomentando la historia, digamos. Eso es lo que tenemos que lograr. Bien, Ir generando que la muchas historia gracias a llegue a todos, que estén muy bien y ojalá salgamos adelante, sacamos a flote con estos grandes proyectos. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós, adiós. Que estén muy bien. Gracias, Daniel. Chau, todos. chau. Que- Chao, Rodrigo. Que estén muy bien.